dejarte una palabra en capítulo 21 de Juan, versículo 20. Capítulo 21 de Juan, del Evangelio de Juan, versículo 20. Esas son las últimas palabras que podemos ver en este Evangelio. Amén. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos se sienten amados? ¿Le han preguntado eso alguna vez? ¿Cuántos se sienten perdonados? ¿Cuántos se sienten hijos? ¿Amén? ¿Y discípulos? Y ahí podemos estar preguntando, ¿no? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? Versículo 22, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué? A ti. Versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Amén, a la palabra de Dios. Hermanos, quiero dejarte unas cositas simplemente. Saben que en el Evangelio del Señor no es que nosotros aceptamos al Señor y ya está, no tengo que hacer más nada, ¿no? Sino que hay demandas que el Señor te exige a vos y a mí en el camino que tenemos que hacer. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. O cuando nosotros evangelizamos a una persona y decimos: mirá, vení a aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador y ya está. O no le decimos eso. Hay una serie de cosas que tiene que hacer, como primero asistir a la iglesia, ¿sí? Y luego ser instruida por la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 28, el Evangelio de Juan termina así, ¿no? Pero el 28 dice que id por todo el mundo y haced, predicar el Evangelio, ahí está, y después haced discípulos. Y en otras palabras dice discipulen, ¿no? Nosotros la visión de la iglesia es discípulos que hacen discípulos, que forman discípulos. Es eso, hermanos. No es solamente predicar, sino que la predicación sin enseñanza realmente queda inconclusa, como quien dice, y la enseñanza también no todo es enseñanza, sino predicación, ¿no? En nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos enseña esas cosas. Saben que dice la palabra de Dios que el Señor escogió a estos discípulos, en otras palabras, ¿no? A estos seguidores, y le había negado Pedro. Podemos mencionar muchas cosas de Pedro, que anduvo sobre el mar, y los otros estaban con el salvavidas en la barca, ¿no? Podemos decir, bueno, pero se ahogó porque no lo miró a Jesús, pero fíjate la fe que tuvo Pedro, que se metió ahí a andar con el mar, ¿no? Una de las cosas. Por ejemplo, muchas cosas que podemos mencionar de negativas, que dijo: no vayas a la cruz, no vayas a Jerusalén, o en el monte de la transfiguración, vamos a quedarnos acá, Jesús. Otras cosas, ¿no? Pero también tuvo otras cosas que podemos destacar de Pedro, que era una persona muy cambiante. ¿Escuchaste? O sos de esas personas, es para que nos examinemos, sos de esas personas, o escuchaste, o conoces a esas personas que te dicen una cosa, y luego la circunstancia te apremian, te apretan y te dicen otra cosa, otra situación. Por ejemplo, cuando vinieron a arrestar a Jesús, sacó la espada, le quitó la espada del centurión y le cortó la oreja, ¿no? Y él no iba a apuntar a la oreja, sino seguramente a la cabeza, ¿no? En una persona así, arrebatada. Y también podemos ver que él dijo la palabra y la confesión más poderosa que ningún escritor en la Biblia que podemos encontrar, que él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí hay una palabra y una promesa que dice: bienaventurado eres Pedro, pero más adelante le dice: no vayas, ¿no? Era una persona cambiante, ¿no? Y podemos ver que el Señor escogió a esas personas, hermanos.
Y acá podemos ver que luego de eso, de que le había negado, en el versículo 15, que no lo leímos, Jesús le dice, algunos dicen que porque le había negado 3 veces, cuenta la historia, cuenta la palabra de Dios, que el gallo cantó 3 veces y le había negado, no lo conozco a Jesús, vos sos de ellos, no lo conozco, y otra vez te digo que no lo conozco. Y el gallo cantó. Y luego Jesús se le aparece, luego de resucitar, hubo un trato personal con Pedro y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y nosotros leemos, tú sabes que te amo, nuestra Reina Valera. Leemos de nuevo nuestra versión de la Biblia, ¿me amas? Te amo. ¿Me amas? Y ella se entristece y dice, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. ¿Sí? Pero si leemos en otras palabras, dice en el original, Jesús le dice, ¿me amas? Y él le dice, te quiero. Jesús le dice, te vuelvo a repetir por segunda vez, dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, te quiero. Y por última vez, Jesús le cambia la pregunta, le dice, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le dice ahí, Jesús, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Seguramente estaba recordando todo lo que había hecho, cómo lo había negado, cómo había agarrado las redes, cómo había agarrado todas las cosas y volvió a la pesca, volvió a todo lo que estaba haciendo antes de conocer a Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Cómo Jesús lo llamó, ¿no? Podemos hacer un pantallazo y poder seguir nombrando, pero acá podemos ver que volviéndose Pedro, Jesús venía hablando y le dice, vio que le seguía Juan, el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Por qué la Biblia recalca esto? ¿Sí? Y el mismo escritor, el mismo Juan, escribiendo sobre él mismo, porque es este mismo Juan el que habla y el que menciona esto, el que escribe inspirado por el Espíritu Santo y queda aquí grabado en la palabra de Dios. Y dice el 21, cuando Pedro le vio, dijo Jesús, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta acá, hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Sabes lo que están diciendo en otras palabras, Jesús? ¿Qué te importa a vos, Pedro? Y quiero dejarte esto, hermanos. ¿Qué a vos en esta noche? ¿Y qué a mí? Nos dice el Señor. En otras palabras dice, en otra versión dice Jesús, si quiero que él venga quiero que él se quede hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver esto contigo? ¿Qué tiene que ver, hermanos, una cosa con la otra? Y Jesús le venía hablando y le decía, sígueme, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, ¿sí? Le nombró cómo se iba a ser su muerte, cómo lo iban a llevar, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, dando a entender cómo iba a glorificar a Dios con su muerte, Pedro. Y acá, volviéndose Pedro, miró para otro lado otra vez y le dice estas cosas, ¿no? Jesús también de la misma manera nos dice a nosotros, ¿qué tiene que ver con nosotros, hermanos? Alguna cosa con la otra. Hoy oramos antes del mensaje, oraba el pastor, que no haya distracciones en nuestras vidas, ¿no? Y acá podemos ver una especie de distracción que tuvo Pedro en este momento y que está marcado en la palabra de Dios. Y primero dice, ¿qué a vos? Le dice Jesús en el versículo 21, tú, sígueme tú, ¿sí? Y la palabra de Dios dice, antes de decir eso, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. La palabra nos dice que en el Salmo capítulo, hemos compartido en uno de los capítulos 135, versículo 6, en uno de los versículos diarios, que compartimos que Dios hace todo lo que Él quiere, hermanos. Dios hace como quiere, en el momento que Él quiere, ¿sí? En el tiempo que Él quiere, porque es perfecto y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Y muchas veces nosotros nos distraemos con cosas que no tienen nada que ver con nuestras vidas y con el trato que Dios tiene con nosotros. Saben que en la historia de la iglesia hubo una persona que se llamó Cameron Townsend, ¿sí? Que fue un misionero que fue a Guatemala hace muchos años y fue a predicar a una tribu que se llamaban Calchiquel, así, de esta manera. Y esta persona fue con la idea de, bueno, deben hablar el mismo idioma, fue a presentarle el evangelio con la misma palabra y se encontró con otra cosa, hermano, una aldea que no conocían, que hablaban ese idioma, Calchiquen, ¿no? Y hablaban ese idioma y él decía, ¿cómo puedo hacer para hablarle de Jesús? Y dice que primero intentó hablarles y intentó traducir algunas cosas como para hablarle de Jesús en su idioma. Le dijo en una oportunidad a aquellos indígenas, a aquellas personas que estaban ahí, le dijo, ¿conoces a Jesús? Le dijo,
a una persona. Y dice que uno de esos le dijo de la tribu, no lo conozco, pero para la próxima tráelo, así lo conozco, ¿no? Le fue mal. Entonces él otra vez, como que quería por un momento involucrarse, pero hasta ahí nomás, y otra vez en otra oportunidad dice que vio y pudo traducir a su idioma cuando dice la palabra en Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y eso para la iglesia, ¿no? Un mensaje. Y dice que esta persona, bueno, voy a probar con esa manera. Y se dio cuenta que, bueno, las chozas de esa aldea no tenían puerta. ¿Sí? Y dice que en esa aldea, en esa choza, ¿cómo hacían para comunicarse y para saber que había una persona que estaba en la puerta? Y hacían, tosían, ¿no? Entonces se enteraban eso. Entonces tuvo que adaptar la palabra de Dios, el Evangelio, es aquí que yo estoy a la puerta y toso. ¿Sí? Y si alguno escucha mi tos y me deja pasar porque no había puerta en su choza, voy a entrar y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Y tenían esta persona como 5.000 maneras de decir banana, por ejemplo, y tenían muy pocas palabras, no tenían la palabra amor. Y no sabía este hermano, este misionero, cómo decirle que Jesús lo amaba, que Jesús murió por ello. ¿Saben cómo terminó este hermano haciendo? Dejó todo su vida y vino con su esposa a Guatemala, a esta aldea, y estuvo 10 años de su vida para traducir el Nuevo Testamento y predicarles y estudiar su idioma, ¿sí? ¿Y qué era esto, hermanos? ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué tenía que ver con su vida? Muchas cosas. Tal vez era lo que tenía que hacer en su vida, hermanos. A veces tenemos distracciones o a veces vemos eso y luchamos con la única pasión por la cual vivir, que es Jesús. La única pasión que tenés que tener en tu vida primordial no es tus hijos, no es tu esposo, no es tu trabajo, ¿sí? No es tu hijo, tu hija, no es ninguna otra cosa tus estudios, sino que tiene que ser Jesús en primer lugar en tu vida. Jesús le decía, ¿qué a ti? Si yo quiero que haga esto, Juan, tú sígueme, ¿no? Y en primer lugar, Jesús nos hace esa pregunta, ¿qué a vos, hermano, y qué a mí en este tiempo? ¿Cuánto quieren seguir al Señor? ¿Cuánto quieren servir al Señor? Amén. Pero para que trabajemos para el Señor, tenemos que dejar que primero Él trabaje en nosotros. De otra manera no funciona. Las matemáticas de Dios son así, hermanos, ¿sí? Y es normal que tengamos cosas que cambiar. Y hay de nosotros si decimos, no, ya hasta acá llegué, no tengo ninguna cosa que cambiar. Porque todos los días estamos en esta escuela, estamos en este camino que Jesús le dijo, sígueme, hasta que Él venga, hermanos, por nosotros tenemos que seguirle firmemente. Y ¿sabes una cosa? No hay edad para seguirle. El Señor nos llama de niños, de adolescentes, de adultos, de ancianos, no importa la edad, el Señor te sigue diciendo, sígueme, porque nosotros decimos, aceptá al Señor como el Señor dice, sígueme, dejalo todo y seguime. Amén. Fíjense en lo que seguimos leyendo, cuando Pedro le vio, le dijo esto, y Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti sígueme tú. Este dicho se extendió, hubo un rumor entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, porque Jesús dijo, ¿qué a ti? Si yo quiero que Él llegue, quede hasta que yo venga, ¿no? Y podemos ver a través de la escritura y de la historia que fue el último apóstol que quedó, ¿sí? En la isla de Patmos y tuvo esa revelación por medio del Espíritu Santo sobre el Apocalipsis, ¿verdad? Y escribió estas cosas. Y dice la palabra de Dios, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te importa a vos? En otras palabras, ¿sí? Y en nuestro caminar cristiano sabemos que no somos un cristiano a la secreta o que somos un cristiano, digamos, sin congregación, sino que el Señor nos llama a congregar y a buscar la unidad en el Espíritu, en el cuerpo de Cristo. Amén. Realmente nosotros no podemos seguir al Señor si no dejamos que otras personas sigan al Señor. Y podemos ver estas cosas, hermanos. Dios hace lo que quiere y su voluntad es buena, como compartimos en Romanos, es agradable y perfecta, ¿sí? Y te invito a que me acompañes también en el Evangelio de Lucas, capítulo 10,
versículo 38 al 42. Hay otra situación, otra escena que nos presenta la palabra de Dios acá, cuando Jesús visita a dos mujeres, y también pasa algo similar, también con las distracciones, con estas cosas que estamos hablando, ¿sí? De que realmente ver lo que realmente es provechoso para tu vida, hermano, y lo que es provechoso para mi vida. Estamos a full seguramente, o a 1000, como quien dice, todos los días en la semana con el trabajo, con las cosas, con los quehaceres, con muchas cosas. Y acá podemos ver que había una mujer que también estaba de esa manera. Versículo 38 del capítulo 10 de Lucas. Aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa otra vez? ¿O no te da cuidado? ¿No ves, Señor, que mi hermana me deje servir sola? ¿No te importa eso? ¿No te da cuidado? Mirá tú lo que estoy haciendo. La hermana, como vemos, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Dile pues que me ayude. Versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era la parte que escogió María? Sentarse a los pies de Jesús y oír su palabra. ¿Sí? ¿Sabe lo que está diciendo, lo que está dando la idea al Señor? Jesús, ¿viste cuando comemos y cuando hacemos un huevo frito, por ejemplo, ¿no? Y lo hacemos ahí? ¿Cuál es la mejor parte del huevo frito? La parte del medio, que podemos mojar con el pan o la yema, ¿verdad? Que estamos ahí. Jesús le está diciendo, a María le tocó esa parte. A María le tocó mojar el pan y comer esa mejor parte. La palabra de Dios, hermanos, dice que es una delicia, es un deleite para aquellos, como lo dice David y como dice su palabra. Ustad y ve, Dios te hace una invitación en el Salmo 34, que bueno es Dios. Es bueno cuando comes algo, cuando disfrutás algo, cuando tenés mucha hambre, cuando tenés sed. La palabra de Dios también te sacia. La palabra de Dios es tu alimento diario y es la mejor parte que te ha tocado. Y a veces nos distraemos, queremos hacer esto o aquello, pero realmente para que podamos trabajar para el Señor, tenemos que dejar que Él trabaje en nosotros, sentarnos a los pies de Jesús, ir todos los días a la cruz y dejar que Él trabaje y moldee nuestras vidas. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Qué tiene que ver esto con vos, hermano, y conmigo? Muchas cosas. La palabra de Dios tiene que ver con tu vida. ¿Está en tu vida la palabra de Dios? ¿Mora en abundancia, como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en abundancia? Es una pregunta, ¿no? Tiene que ser así como cristiano. La palabra de Dios tiene que ser tu alimento diario, ¿sí? A veces, realmente, estaba compartiendo también en el seminario, en el instituto, había un hermano que lo vi el jueves, y estábamos ahí hablando, estábamos hablando un poco de conociéndonos, y me dice, mirá, había un profesor que tenía 3 alumnos, y me decía, mirá, la verdad esto me da, no bronca, sino que me da un poco me entristece, porque hay pocas personas que no vienen a escuchar la palabra de Dios, a estudiar, hermanos, y ahí hay que, realmente, pero acá tenemos los jueves para venir gratis, hermanos, a estudiar la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios. Hermanos, si hay algo que ves algo bueno en mí, si hay algo que te estoy diciendo ahora de parte de Dios, que ves algo bueno en mí, es Él a través de mi vida, es el Espíritu Santo, amén, y recibirlo de parte del Señor. Las mismas cosas en los estudios, cada vez que compartimos en la radio, cada vez, hermanos, que ahora el jueves también, Dios mediante, voy a estar compartiendo un programa, que sea Él, hermano, que sea su gracia. Es esa disciplina que el Señor me manda cada día a escuchar a los pies de Él, a sentarme, a oír su palabra para que yo luego tenga algo que decir. Había un predicador que se llamaba Spurgeon y decía, si vos no tenés algo de Cristo para decirme, vení la otra semana y prepará el sermón para que luego me vengas a predicar y pueda decirme algo realmente. ¿Sí? El Evangelio se trata de seguir a Jesús todos los días. ¿Amén? ¿Estamos acá? Amén. Hermanos, y también quiero dejarte otros versículos. ¿Estás afanada y turbado
por muchas cosas, decía Marta, Marta, ¿no? Y Filipenses 4:16 nos dice que por nada estéis afanosos, por nada, ¿sí? Ella por muchas cosas, Marta, pero la palabra de Dios es lo que te dice, por nada estés afanoso. El tema del dinero, el tema de llegar a fin de mes, del trabajo, del cansancio, el Señor ve todas esas cosas. Fue un hombre, fue una persona, un ser humano como vos y como yo, pero sin pecado. Y esa es la confianza que tenemos, hermanos, que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Muchas cosas, hermanos. ¿Qué hay de esta persona? Hermanos, a veces nos ponemos en la iglesia, no, este no está orando de verdad, este no está alabando de verdad. ¿Qué hay de ti? Te dice el Señor, tú sígueme. Y como decía el pastor, la oración es lo primero, que escuchen tu oración para que otros puedan realmente, en buen término, ser contagiados o que puedan realmente ver eso en vos y puedan orar fervientemente. Para orar en el Espíritu hay que empezar a orar. Para empezar a sacar músculo hay que empezar a hacer ejercicios, ¿sí? Y Pablo le decía, no te fijes en cosas, costumbres viejas, ¿sí? En los ejercicios corporales, sino ejercítate en la piedad. La piedad no es nada más y nada menos que el respeto hacia Dios. Respetá a Dios, le está diciendo Pablo, ¿no? Esas disciplinas espirituales, hermano, ¿cómo? Orando, leyendo su palabra. Pero tenés que tomar una decisión. Yo te lo puedo decir, pero tenés que seguir a Jesús, y es eso. Si querés seguir a Jesús, tenés que leer su palabra, tenés que orar y tenés que congregarte. No hay otra cosa. Yo te lo puedo nombrar, te lo puedo decir. Cameron entonces quería tirar la pelota como quien dice, pero tuvo que quedarse ahí 10 años de su vida para ver una sola tribu. Y en el Amazonas hay más de 500 tribus y hay personas que no conocen la palabra de Dios, hermano, que no tienen en su idioma la palabra de Dios. Aún en ese tiempo, ¿sí? Y hay mucho trabajo. Y esta persona formó un instituto que se llama Wycliffe, que siguen trabajando con traducciones de la Biblia. Y fue una persona tremenda usado como Hudson Taylor, como muchos misioneros, ¿sí? Y la palabra de Dios nos llama a que miremos la cosa que nos ha tocado. No estamos acá para sentar bancos, ¿sí? Tal vez no nos llame a las misiones el Señor, pero sí nos llame a cada día a orar, a buscar su presencia. ¿Querés trabajar para el Señor? ¿Querés un hijo de Dios, una hija de Dios? Realmente decirle, empieza por mí, Señor, primeramente. Trabajar en mi vida, trabajar en mi carácter, en esto, en aquello, en estas cosas, ¿sí? Y primeramente es para mi vida. He perdido el tiempo en muchas cosas y le puedo decir claramente, como sé que muchas veces has perdido el tiempo, hermano, porque seamos sinceros delante de Dios, ¿no? En muchas cosas. En relaciones he perdido el tiempo y digo, ¿qué hago acá? Y el Señor me llamaba a buscar su presencia cada día más. Amén. En cuantas otras cosas, hermano, en trabajos, en cosas que no convienen y realmente lo que es provechoso. Y el huevo frito, la mejor parte, ¿sabe cuál es? Buscar su presencia, vivir cada día y buscar eso. Esa es la cosa que le ha tocado a María y no le será quitada. Nadie te puede quitar esa mejor parte que tenés en la medida que vos decidas por Jesús y no mires en la distracción y no mires a otras personas, sino que sigas a Jesús, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús también, como dice su palabra, y no te desvíes a ningún lado, sino que mires al Maestro, hermanos. Amén. Fíjense en Hechos capítulo 20, versículo 24, y si alguien quiere leer también Filipenses 3, 13 al 14, y con esto voy terminando. Hechos 20, 24, y luego leemos Filipenses 3, 13 al 14. Y acá podemos ver un ejemplo, hermanos, también, de una persona que no tuvo distracciones hasta el último momento de su vida, hermanos, y siguió a Jesús. Leemos Hechos. Léelo, sí, si lo tenés. Pero de ninguna cosa hago caso y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahí está. Dice, de ninguna cosa hago caso. Imaginémonos a esta persona también en una situación, viendo muchas cosas alrededor, como era Pablo, y decía, de ninguna cosa hago caso, ni siquiera mi vida significa algo para mí, decía, ¿no? Preciosa, con tal de que acabe mi carrera con gozo.
Seguir a Jesús, ¿qué implica? Caminar. En el camino estamos caminando, no podemos quedarnos quietos. Al mirar una distracción, nos distraemos y, bueno, ¿qué hay de este? Bueno, ya te quedaste zancado ahí pensando en esto, en el gobierno de turno. Ay, incluso en cosas más insignificantes como qué voy a comer ahora después del culto. Y te quedás ahí, ¿no? No, hoy tengo que hacer esto. Esta es la mejor parte que te ha tocado, estar en la casa de Dios. Y como dice a veces mi hermano también Joel, de venir a la casa de Dios y esperar ese día, hermanos, para venir a la casa de Dios, congregarnos como hijos, hermanos. Amén. Realmente somos una comunidad que oramos los unos por los otros, somos iglesia, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, pero no tenemos que ser de estorbo. Incluso por aquellas personas que vienen por primera vez, tenemos que ser ejemplo, hermanos. Amén. De que estamos siendo disciplinados en este camino, en este caminar diario. Amén, hermanos. Pablo decía, con tal de que acabe mi carrera con gozo, solamente quiero terminar mi carrera gozoso, no me importa. Y el ministerio que recibí del Señor, ¿cuál era? ¿Qué tenía que ver esto con Pablo? Tenía que ver mucho, ¿sí? No le importaban las otras cosas. Jesús le decía, ¿qué te importa, Pedro, a vos, de Juan? Vos seguí mis pisadas. Y Pablo realmente tenía este ejemplo, decía, no, íntimo precioso, ni siquiera mi vida me importa. Aún más todavía, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Fíjense en Filipenses 3:13 al 14, si alguien lo tiene. Acá en el 24 decía, de ninguna cosa hago caso, pero acá dice, una cosa hago. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Ahí está. Una cosa hago, olvidando primeramente olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome. ¿Cómo te extendés si no caminás en el camino del Señor? Caminando, siguiendo sus pisadas, ¿sí? Prosigo a la meta. La meta es Cristo, hermano. ¿Sabe cuál es la meta para un cristiano? La meta, ¿por qué estamos acá en la iglesia? ¿Por qué? ¿Cuál es la única pasión por la cual vivir? Es Jesús. ¿Sabe cuál es? Ver a Jesús. ¿Cuánto quieren verle cara a cara y conocerlo a Dios, hermanos? Conocer a Dios y estar allí, hermanos. Aún en esta vida podemos tener esta vida plena, esta vida eterna por medio del Espíritu Santo. Y si no la estás disfrutando, si no es plena tu vida, realmente, seguramente tenés que examinar tu vida y es una invitación que el Señor te hace para ver si tenés alguna distracción o si estás mirando para atrás o mirá, se acercó esta persona, ¿qué hay de este? ¿O qué hay de esto, de aquello? Pablo decía, no estimo preciosa mi vida, no hago caso en ninguna cosa, pero una cosa hago. No solamente le hago caso, pero tengo que trabajar, tengo que hacer algo. Una cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Prosigo. Estamos acá, proseguimos, prevalecemos, seguimos adelante. Hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo ha prometido, Jesús. Hermanos, no estamos solos. El Señor conoce tu dolor, tu sufrimiento. Conoce lo más profundo de tu corazón. Aquello que has llorado en secreto, aquello que le estás pidiendo al Señor, Él lo conoce. Hermanos, y Él te dice, ¿qué hay de esto? Sígueme. Si yo te conozco, Él conoce y Él está en nuestro futuro ya. Lo único que nos toca a nosotros es seguir y esperar en Él. En su tiempo, hermano, vamos a obtener lo que le hemos pedido conforme a su voluntad y si seguimos sus pisadas. Amén. Olvidando, extendiendo y prosigo a la meta. Por eso quiero dejarte qué cosas realmente tienen que ver con vos, hermanos. Hermanos, qué cosas son distracciones, para que meditemos en esto, qué cosas son distracciones en nuestra vida y qué cosa es provechoso en nuestra vida. ¿Es esto o es esto, Señor? ¿Qué cosas pasamos por el filtro de la fe? ¿Qué cosas realmente vienen de parte de Dios y tomamos para nuestra vida? ¿Cuál es la porción que te ha tocado? Como decía el salmista en el Salmo 16, es hermosa la heredad que me ha tocado. Sus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa. Cada uno tiene una parte que tiene que recibir de parte del Señor. El Evangelio es universal, el Evangelio es eterno, ¿sí? No es antiguo ni moderno, pero también la palabra de Dios dice que
es individual para cada persona. El Señor nos habla a nivel general, pero también nos habla a nivel cada uno, como le pasó a este Cameron Townsend, a este misionero, que tuvo que hacer eso de parte de Dios, hermanos, y tuvo que hablarles de Cristo, porque tenía ese vivo deseo ardiente, hermanos. Y cada vez que vamos a Jesús, vamos a ver que cada día tenemos que hacer más cosas, porque mientras más buscamos al Señor, va a haber más demanda. Mientras más buscamos al Señor, va a haber más, vamos a ser más disciplinados, cada vez vamos a ser más realmente maduros en la fe, vamos a crecer en la fe, pero tenemos que buscar del Señor. ¿Sabes cuál es la invitación, hermanos? Eso realmente, ¿qué tienen que ver con vos? ¿Qué cosas está pasando por tu vida, en tu vida actual ahora, que te está distrayendo de la meta que es Cristo, que te está distrayendo de seguirme? ¿Sí? ¿Qué cosa es que estás mirando y Jesús te está diciendo, ¿qué hay de vos? Seguime vos, dejalo a las otras personas, vos seguime realmente, no te distraigas por nada. ¿Cuáles son tus distracciones? ¿Estás siguiendo al Maestro y estás dejando que otros realmente lo hagan? Realmente, encomendá al Señor tus obras, dice el Proverbio 16, y tus pensamientos serán afirmados. Todo lo que vos planeaste, todo lo que vos soñás y anhelás, ponelo en las manos de aquel que tiene el control de todas las cosas, que gobierna todo. Nuestro Dios Todopoderoso, y Él tiene cuidado de tu vida, hermanos. Por eso en esta ocasión vimos que se presenta una situación en la cual Pedro ve a aquel discípulo a quien Jesús amaba, como estábamos leyendo, ¿sí? Y le pregunta a Jesús por él, pero Jesús le dijo que Él hará lo que quiere con él, hermanos. Y de la misma manera con Pedro, Él iba a hacer lo que Él quiere. Pero Jesús le dijo que Él hará lo que quiere y que sobre su futuro no le importa saber a Pedro, sino que le dice, tú sígueme. De la misma manera, hermanos, hoy el Señor nos invita a seguirlo y ver realmente la parte que nos toca, como le decía a María, esta parte no le será quitada, ver la parte que nos toca en hoy en día, hermanos, y solo así podremos ver la única pasión por la cual vivir y dejar que otros también vivan el Evangelio y sigan a Jesús. ¿Quién es el Evangelio? Es Cristo, hermanos. Él es la meta y hay que seguirle todos los días de nuestras vidas hasta que Él venga, hermanos. Fíjense en versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio del capítulo 21 y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Lo sabemos porque en la primera epístola de Juan luego dice que también yo lo he visto. Juan también lo había tocado y hablaba de Jesús y decía también las mismas palabras. El testimonio es verdadero, es veraz, créelo. Versículo 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribirían una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y termina diciendo, así sea. Hermanos, con esta palabra te aliento a sacar la palabra de Dios y que sigamos a Jesús y dejemos que Él trabaje en nosotros y dejemos que otros también lo sigan, hermanos, pero que Él trabaje en nosotros. Seguí al camino del Señor, seguí en su camino. No importa lo demás, el Señor dice, ¿qué hay de vos? Seguime. Y es un camino que podemos disfrutar a través de su presencia. Él está con nosotros. Amén. Que el Señor los siga bendiciendo.